Bueno, jóvenes, entonces pasemos ahora al ejercicio, al ejemplo número 5. A ver, dice, calcula la suma de los números ubicados en las casillas de las esquinas en la figura número 100. Ya tenemos los ejemplos, pasemos a sumar los numeritos que pide. A ver, vamos a desarrollar o resolver hasta el cuarto ejemplo. En el primer ejemplo vendría a ser pues el 1 usarse 4 veces, ya que se usa para las 4 esquinas. ¿Ok? Entonces vendría a ser 4 la suma. En el segundo ejemplo en la segunda figura es sumar 1 más 3 más 5 más 7. El resultado viene a ser 16. En el tercer gráfico es sumar 1 más 5 más 13 más 17. El resultado viene a ser 36. Y en el cuarto grafiquito es sumar 1 más 7 más 25 más 31, ¿no? Las 4 esquinas. Y el resultado viene a ser 64. Ahora busquemos la formulita. Podemos observar que todos tienen algo en común, ¿no? Tiene mitad, tiene cuarta. Entonces aquí vamos a extraerle cuarta a todos. Al extraerle cuarta, pues al dividir entre 4, el 4 usaríamos en la formulita. En el primer caso, en el primer ejemplo, en la primera figura sería 4 por 1 al cuadrado. En el segundo, 4 por 2 al cuadrado. En el tercer gráfico vendría a ser 4 por 3 al cuadrado, que es 36. Y este 64 viene a ser 4 por 4 al cuadrado. Ahora, para sacar la conclusión, ¿qué viene a ser? Pues, ¿cómo encontramos esos números que están en la base, ¿no?, de esas potencias? Podríamos decir, entonces, en este caso, que es el mismo número a la figura al cual pertenece, ¿ve? Por lo tanto, ahora vamos al problema, nos pide la suma de los números, ¿no?, ubicados en las casillas, en las esquinas de la figura 100. X es nuestra suma, entonces X vendría a ser igual a 4 por la figura a la cual pertenece al cuadrado, 4 por 100 al cuadrado. Por lo tanto, resolviendo eso viene a ser 40.000. Clave, la letra E de elefante. Pasemos ahora al ejemplo número 6. Dice, hallar f de n, ¿no? Nos da dos series en una división. Pues a veces podemos resolver este problema también por deducción. Si conocemos la fórmula, resolvemos por deducción, ¿no? Pero arriba no es conocido, abajo sí podría ser. Pero mejor resolvamos por método inductivo. Hagamos nuestros tres casos. El primer ejemplo es considerar un sumando arriba, el primer sumando de arriba y el primer sumando de abajo. Es decir, 4 por 2 al cuadrado entre 1 por 2. El segundo ejemplo es 2 sumandos arriba, 2 sumandos abajo. Entonces viene a ser esa expresión. Y el tercer ejemplo es 3 sumandos arriba, 3 sumandos abajo. Y esos ejemplos siempre van a estar, pues, ¿no?, en el problema. No hay nada que inventar, siempre se encuentran en el problema. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora resolvamos cada ejemplo. A ver, los resultados de cada ejemplo vendrían a ser 8, 11, 14, ¿no? Resolviendo ya esas operaciones. Y entonces aquí, buscando ya la formulita, pues aquí podemos observar que avanza de 3 en 3, ¿no? Ya es conocida esa formulita, ¿ve? Entonces, como avanza de 3 en 3, el 3 vamos a usar en la fórmula. En el primer caso vendría a ser 3 por 1, ¿no?, más 5, que es 8. En el segundo resultado, 3 por 2 más 5. En el otro caso, 3 por 3 más 5. ¿Y qué viene a ser el 1, el 2, el 3? Viene a ser igual a al número que está dentro de f, ¿no? En el problema me piden hallar f de 2019, por lo tanto vendría a ser 3 por 2019 más 5. Y ese resultado vendría a ser 6062. Y encontramos en la letra B. Pasemos ahora al ejemplo número 7. El ejemplo 7 nos dice del total de triángulos sombreados que hay en la figura, indique la suma de sus cifras. A ver, tenemos aquí el problemita que tiene la forma de un triángulo. Entonces nosotros debemos hacer nuestros casos también haciendo triangulitos. Y el primer caso vendría a ser un triangulito, ¿no?, de la parte superior, ese triangulito sombreado. El segundo caso es repetir ese ejemplo y aumentar una fila más. El tercer caso es repetir el caso 2 y aumentar una fila más. Y es bueno también enumerar la base, así como está en el problema, ¿ve?
Está numerado cada triangulito de la base, cada triangulito simple. En el primer caso es hasta el 1, en el segundo es hasta el 3 y en el tercer ejemplo es hasta el número 5. Es importante eso. Ahora contemos los triángulos sombreados. En el primer caso, el más simple, 1. En el segundo caso, los triangulitos simples sombreados vendría a ser 5. Y en el tercer caso vendría a ser 13. Ahora, buscando la formulita. Quizás, ¿no? Aquí a veces no es tan conocido, pero tratemos ya de relacionar a todas las operaciones, ¿no? Matemáticas sabidas y por haber. Tipo psicotécnico. A ver, el 1 lo podemos descomponer. Siempre la idea es tratar de usar esos números que están en la base. En el primer caso vendría a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, suma de cuadrados consecutivos. El 5 vendría a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ves? Su anterior. El 13 viene a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces podemos decir, pues ya de la formulita, comparando con los números, con los últimos números, ¿no? Del grafiquito, ¿qué relación habría aquí entre esos numeritos? Pues la formulita entre ellos, ¿no? Vendría a ser, en este caso, sumarle 1 y dividirle entre 2. En el primer caso, 1 más 1, 2 entre 2, 1. ¿Ve? Aquí también, 3 más 1, 4 entre 2, 2. En el tercer caso, 5 más 1, 6 entre 2, 3. Y elevable al cuadrado. Ahora, entre esa suma de potencias, la base del otro es restarle 1 y también elevarle al cuadrado, ¿no? Aquí está, B1 menos 1, 0 al cuadrado, 2 menos 1, 1 al cuadrado, 3 y menos 1, 2 al cuadrado. Ahora sí podemos pasar al problema, ¿no? En el problema tenemos que resolver con ese 2019. Entonces ese 2019 tenemos que sumarle 1 y dividirle entre 2. Y al sumarle 1 y dividirle entre 2 es 1010 elevado al cuadrado. Y ahora al 1010 le restamos 1 y vendría a ser 1000 más 1009 elevado al cuadrado. El resultado saldría ese numerito, pero nos pide la suma de cifras de ese resultado, que en este caso vendría a ser 19, ¿no? Y 19 lo encontramos en la letra